Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Altaria dentro de la Jungle Cup y con mi cuenta, porque ya nos estamos preparando. El día de mañana llega la Liga Master Clásica, la Liga Master con los XL, y vamos a tener esta Copa Jungla con Pokés solo con 500 de SP, pero que hay un filtro, no puedes utilizar al que tú quieras. Drago Aliento, Ataque Aéreo y Brillo Mágico. Stunfix está rotísimo también, pero eso lo vamos a ver en un próximo video. Déjame en los comentarios si es que quieres ver la Stunfix, porque te va a servir de lujito. En el ataque tiene 60, 88 la defensa, y en el HP le también a 78, bastante balanceado para hacer un CP de solo 500. Swinub va a ser un Pokémon que sí te lo van a sacar, créeme que sí, porque va a ser muy bueno para darle a Cotón o también para darle a Altaria, que Altaria va a ser después de este video, créeme, el Pokémon más usado, aparte que está en el top 3 dentro del juego. Cotón está primero y es de los Pokés que ya se ha utilizado en las Copa Babies. En la segunda posición tenemos Stunfix de Galar y en la tercera está Altaria, pero Altaria ha sido uno de los Pokés favoritos que he querido traer de antes que Stunfix, y vas a ver las razones y el por qué. Ataque Aéreo, Brillo Mágico no lo tengo legados porque esto no se ha podido hacer. Nadie iba a pensar que un Pokémon de 500 de SP iba a servir en el caso de Altaria como para que puedas verlo legado, si no tú ya eres vidente y lo traes del futuro. Terminamos ganando el primer combate. Tiene habilidades al dragón, al hada por 2, al hielo, al rogue resistente, al bicho, al fuego, al planta, al tierra, al agua y a lucha. Scorpion también va a ser uno de los buenos, creo que para mí es muy bueno para llevarlo de Switch, creo que está en el top 1 llevarlo de Switch, y de Closer está Stunfix, así que ahí nomás, sacando tu línea, puedes tener a unos Pokés que te puedan servir formando un team con Scorpion, puedes tenerlo con Stunfix y también con Altaria, porque llega muy rápido ese bomba lodo, por eso me he hecho de uno, me he gastado muchos polvos estelares también para poder hacer esta copa, porque esta copa va a estar, sí, divertida para las personas que no podemos tener esos Pokés muy grandes para la Liga Master. En el segundo ataque te cuesta una ganga, 10.000 polvos estelares y 25 caramelos. Y siempre en todos los comentarios me ha preguntado: Josedu, ¿pero qué variante puedo tener? Porque a estas alturas es muy difícil, muy complicado. No tengo algún compañero que pueda tener un Altaria, un Swinub que me pueda dar. Mira ese Skarmory, qué bonito. También puede ser una alternativa que pueda tener. Sí, abajo te dejo donde dice Pokémon similar. Tenemos en la infografía que tenemos a Dragonite, a Deino y a Gyarados Shadow, o sea, Gyarados Oscuro, para que pueda servirte también si es que no lo tienes Altaria, porque puede tener Drago Aliento y puedes tener algo por ahí, 3-15-15 si es que lo vas a tener el rank 1 al nivel 9.5, así que la maxiada ni de chiste, la maxiada no te cuesta nada. El segundo ataque no te cuesta nada, así que por eso te lo he traído, porque ha sido el más accesible. Solo si tienes por ahí un Swinub que puedas encontrar, digamos así, salvaje, que puede ser 10 de PC, porque en algunos casos también puedes tener algunos, así que esos que dices, ay, este 10 de PC no los elimines, porque ahora sí te puede servir, porque la Little Cup, esta Copa Jungla, la Copa Baby, como quieras llamarlo, sí es que va a servir un montón. Terminan ganándole, pero ¿de qué manera? Quitando un escudo. Casi me atoro. Doble volador sería una estrategia muy buena por un equipo. Esto lo voy a poner definitivamente en los equipos que va a salir recomendados. Me va a gustar porque esto ha sido de los equipos que más pueden salir balanceados. Otros que te pueden fastidiar sería en el caso de Stunfix, si es que alguien lo llega a tener. Pero muchos, no por no decir los suscriptores, o si no patrocinadores, se me levan atrás, disculpen por eso, que dicen que no hay Stunfix. Es que es muy difícil poder conseguir, ya que de los huevos te sale de mucho más nivel. Te sale de nivel 20 para arriba. Pero la cosa es que al poder tener salvaje, que hubo creo que en el GoFest, es como has podido conseguir, y yo así he tenido alguno. ¿Por qué? Porque me había salido buenito, me había salido un 5, 12, 15 y yo dije, esto lo voy a tener, y era de 300 de SP, así que en algún momento me va a servir, así que lo encontré y ese me va a servir un montón. Otros ataques que tiene Picotazo, Pulso Dragón y Fuerza Lunar, bueno, que Fuerza Lunar es el ataque Legacy, pero bueno, no lo hemos tenido en esta ocasión. Ya en algún momento, si es que se me ocurre darle, pero sería innecesario poder darle una MT Elite en este caso, ya que Brillo Mágico creo que no vas a llegar con esos 500 de SP. Mira todo lo que hace. A Payer también es un muy buen Poké que te van a sacar, que quizás pueda servirte. Algunos dicen, pero no, vamos a ir con Bullpix. Créeme que este Poké sí está dejando unas muy buenas secuelas, porque a básicos hace demasiado daño y es lo que más te importa poder tener a básicos. Altaria versus Altaria, con la intención de que puedas quitar primero el escudo.
El último Pokémon, si se queda sin escudos, cualquier cosa lo va a one-shotear. Cualquier cosa, por eso lo más importante es que el rival ya no pueda tener escudos y tú tienes a dos Pokés. En mi caso puedo tener a mi Wigglytuff, que Wigglytuff a encantos hace mucho daño, no creo que vaya a lanzar ataque y si es que lo lanza. Tengo dos escudos que me pueden servir y encima meto el básico, así que está muy bien. Ya que tengo un escudo de más, cualquier Pokémon que pueda tener detrás se va a demorar un poco y ya casi tengo a mi Stunfisk de Galar, así que tengo casi la ventana del cambio abierta. Y era Fortress, que Fortress con picadura y siendo oscuro. Ay, 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 papá, ¿qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que me cuentas? Cuerpo pesado va a ser muy bueno, pero tengo otro escudo. Por eso es a lo que me refiero, que cuando te quedas con escudos, el último va a ser el mejor que va a poder ganar esto. Quiero hacer el cambio, lo hago muy rápido porque también es debilidad al tierra. Todavía tiene un ataque que me puede lanzar, pero se va a demorar, así que con un encanto es suficiente. Y ya tengo un rayo hielo, siendo un Pokémon de tipo bicho. Y bueno, no importa que sea de tipo 0 porque esto es 500 de SP. No va a importar casi nada que el rayo hielo llegue a conectar y pueda quitarle toda la vida, por más de que no sea muy efectivo. Ahí es donde van a venir las estrategias, los cambios y todo lo que vas a poder hacer con todos los Pokés. Por eso es que con los de 500 SP quizás no te vayas a costar. Lo que sí te puede costar es el poder darle el segundo ataque a varios Pokés dentro de la Jungle Cup. Eso sí te va a costar porque hay algunos Pokés, en el caso de Stunfisk, te cuesta 75.000 polvos estelares poder darle el segundo ataque, algunos 50.000. Ahí nomás se te fue 125.000. Y bueno, con un par de maxiadas ponle 5.000, cosa que lo siento muy exagerado porque la maxiada ni te cuesta, te costará creo 1.000, 2.000 máximo. Así que son 130.000 polvos estelares en solo dos Pokés. Por eso que algunos dicen, no, vamos a ir mejor para la Master, pero voy a traerles de ambos. Si es que ustedes quieren tener más de la Jungle Cup, déjame en los comentarios. Y también si es que veo apoyo en este video con sus likes, pues vamos a seguir trayendo más de la Jungle Cup, si no nos vamos a ir para la Master. ¡Ay, no! Le ganó Oddish, pero ¿con qué hojas? ¿Con qué hojas? No me imagino si fuese oscuro. Ahora cambio muy rápido a Vigoroth. Esa es la estrategia del doble volador, porque es muy difícil que te puedan sacar ahí algún Pokémon que te pueda hacer estragos frente si es que no lo tiene con Stunfisk. Ahí es donde va a venir la cosa mala, la cosa hermosa, la cosa preciosa. Si es que puedes llegar a conseguir Stunfisk, pues hazlo desde ahora. No esperes hasta el día de mañana porque se va a hacer muy complicado antes de que las personas se puedan dar cuenta de que Stunfisk de verdad está bien roto, porque está en el top 2 y créeme que le gana a tops del meta. Por eso es que está muy bueno. Ahora si es que sacas Pokés of meta puede servirte demasiado y que le puedas dar a Stunfisk a que puedas ganarle. Pero eso ya lo vamos a ver, como les dije, en un próximo video. Terminamos ganando este combate y aún nos queda un combate más, que bueno, esto es para las risas porque igual tengo Altaria, pero tiene a Celo. Pero no puede ser, hay Pokés, como les digo, que no entra dentro del meta. En este caso no vamos a poder entrar con algunos Pokés, pero igual tengo a Ducklet y Ducklet también puede servir. Es un muy buen lead, es el top 1 de los lead. Golpe cuerpo, Switch, Scrubby. Y tercero tenemos a Altaria, creo, no, tenemos Closer, tenemos a Stunfisk de Galar. Ya tenemos un equipo más que podemos tener conformados y así les voy a estar armando teams según las matemáticas, mi hijo. Otro rayo burbuja, aunque sería mejor que ya le pueda lanzar el pájaro osado de una buena vez para que pueda terminar con él, a menos que vaya a escudar. Eso es lo que no quiere el rival, que le vayan a escudar. El golpe cuerpo igual puede resistirlo porque ya está nerfeado, pero no va a poder resistir un golpe cuerpo más. Ya se ha dado cuenta de que no puedo ganar la prioridad de Elite porque va a estar llegando primero y encima ya gasté uno de mis escuditos, así que lo tengo que dejar pasar lastimosamente. La única cosa es que era oscuro. Si no hubiese sido oscuro quizás estaríamos hablando de otra cosa, quizás ya no hubiese utilizado mi escudo y un básico fue suficiente para poder ganarle, por más de que yo hubiese lanzado un básico. Y me sacan a Maguire. ¿Qué estamos diciendo, chicos? ¿Qué estamos diciendo? Este no era la baby, era la jungla. Pero igual tenemos a Altaria y hay que ver si es que se puede ganar con todo y todo lo que salga en el camino. Sería muy importante poder ganar esto, demostrar de que Altaria está muy bueno siendo top 3 y que la mayoría te va a estar sacando Altarias, así que hay que ver una estrategia para poder darle frente a Altaria si es que no lo tienes con Stunfisk. Pero no me gustaba repetir el mismo equipo porque iba a ser aburrido, así que había que ver variaciones. Si es que no tienes, digamos, a un Stunfisk, puedas ver si es que los demás Pokés puedan servir de algo. Y como le dije, el rival tiene un escudo más, eso le da la oportunidad y aparte que va a estar llegando al puño incremento, por más de que no tenga un escudo, eso le va a favorecer para que pueda bajarme a básicos, pero esto no viene en el caso porque hay Pokés que no entran dentro del juego. En el caso primero, que ya habíamos tenido un combate con Elude, muchas gracias también por ayudar, con Hucklecox también.
que es Alex, pues Amaguail no está, Empoleon tampoco está, así que me habían sacado un Empoleon y pues no entraban dentro del juego. Y pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy José Edu, este es José Edu Games y nos vemos en el próximo video, que sería el día de mañana. ¡Chao!